Génesis capítulo 30, versículo 17 al 24, amén. A ver, permítanme ver si ya esta vez si nos trabaja bien nuestro computador o si nos va a tocar empezar a trabajar ahí como nos parezca. Bueno, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. No quiere salir el... Sí, estamos transmitiendo. Bueno, vamos, gloria a Dios. Dice en Génesis capítulo 13, versículo 17 al 24, de la siguiente manera. Dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó, y Dios le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces el título del mensaje de esta tarde es recompensa, honra y añadidura. Recompensa, honra y añadidura. Vamos a ir mirando, estamos hablando entonces de la vida de Jacob. Aquí estamos viendo cómo Jacob, el Señor le fue dando hijos a él, de allí donde salieron las 12 tribus de Israel, los 12 hijos. Aquí encontramos que solamente Jacob aparentemente tuvo una hija, esa hija llamada Dina. Hoy no vamos a hablar de Dina, quizás más adelante podamos tocar sobre ella, pero hoy vamos a hablar de los 3 hijos que tuvo Jacob. Más adelante ya sería el quinto, el sexto y el séptimo, si no estoy mal, que es, aquí encontramos a Isaacar, a Zabulón y a José. Cada uno de estos hijos de Jacob que se le dio un nombre, este nombre tiene un significado. Siempre con el pueblo de Israel, los judíos tienen por costumbre poner nombres que tienen un significado, de tal manera que hoy por hoy, inclusive muchas personas que se convierten al judaísmo, llegan con un nombre y allí el rabino de la sinagoga donde se convierte le da un nombre nuevo a esa persona, un nombre que vaya más con de pronto su forma de pensar, su forma de ser, entonces le pone ese nombre. Pero aquí es interesante que cada situación por las cuales pasaron el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, los nombres de los hijos tienen un significado muy interesante en la vida de los patriarcas y del pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a hablar de recompensa, honra y añadidura. Lo primero que podemos encontrar es que Dios nos ha prometido a nosotros una recompensa. Dios quiere recompensar a todo aquel que trabaja para la obra del Señor, a todo aquel que entrega su vida al Señor. Quiere decir que cuando nosotros estamos alejados de Dios, una vez que nosotros tenemos un encuentro personal con Dios y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios nos promete recompensarnos, darnos una bendición especial. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber regresado nuestra mirada al Señor y aprender de Él y darle a Él conforme a lo que el Señor dice en su palabra. El Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros queremos que el Señor nos prospere,
que todo nos salga bien, necesitamos simplemente meditar en la palabra de Dios que está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que son las instrucciones de Dios. La Torá significa instrucciones y eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha dejado en su palabra. La Torá no solamente son los primeros 5 libros de la Biblia, como muchos los conocemos, sino que esa Torá viene desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces aquí encontramos lo primero es que el Señor quiere darnos a nosotros nuestra recompensa. Versículos 17 y 18 del capítulo 30 de Génesis, dice la palabra del Señor, dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y luego dice, y dijo Lea, Dios me ha recompensado. La palabra recompensado en hebreo es sahar. Sahar. Dios me ha sahar. Ese sahar es recompensa o recompensado. Dice, por cuanto di mi sierva a mi marido, por esto llamó su nombre Isaacar. Es interesante que nosotros a veces leemos Isaacar, inmediatamente Isaacar decimos de recompensa o recompensar. Pero el vocablo hebreo es sahar, sahar. Y por esa razón, entonces, lo que hace Lea es ponerle a su hijo Isaacar, para que es da la idea de la recompensa. Ella dice, Dios me ha recompensado. Dios me ha recompensado. ¿Por qué razón? Porque le di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Qué pasó? Este hijo de Lea viene a consecuencia, no porque ella le hubiera dado a su sierva al Señor. Esa fue la idea, eso fue lo que pensó Lea, que por haberle dado su sierva a su marido, para que él tuviera relaciones con su sierva y diera más hijos, ahora por esa razón Dios la había recompensado. ¿Qué le había pasado a Lea? Había dejado de tener hijos. ¿Por qué razón? No lo sé. El Señor decidió que no era tiempo de tener más hijos. Entonces, al sentir que no da más hijos, se siente como que dejó de ser fructífera. Y entonces, para seguir fructificando, le dio su sierva, lo mismo que hizo Raquel. Le dan su sierva a su marido para que le den hijos a través de ellas. Eso era una costumbre del pueblo, de los pueblos semitas. Eso era una costumbre en ese entonces, porque el no tener hijos era una afrenta. Ahora ella ya ha tenido hijos. Y ella dice, ahora Dios me ha recompensado. Recordemos que todo lo que está escrito en la palabra del Señor tiene un propósito que nos enseña a nosotros. Pablo lo dijo allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, si no estoy mal, dice que todas estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Ahora entonces lo que estamos viendo, yo aquí como no pudimos poner los slides estos, ahí están los versículos en los cuales vamos a seguir meditando. 1 Corintios 9, 16, 18, el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Vamos a ver cuál es la recompensa. Estamos diciendo que Dios nos da una recompensa. Número 1, porque nosotros somos hechos hijos de Dios. En el momento en que somos hechos hijos de Dios, Dios nos promete recompensarnos. Pero para nosotros recibir la bendición de Dios, la recompensa de Dios, toda bendición está sujeta ¿a qué? A la obediencia a Dios. Si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que obedecerle. Si yo no obedezco al Señor, no puedo esperar que el Señor me vaya a bendecir, que el Señor me vaya a recompensar. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Queremos que el Señor prospere nuestro camino. Tenemos que obedecerle a Él, escuchar su palabra, entender su palabra, escudriñar su palabra, meditar su palabra, vivir su palabra. Y número 2, que no solamente el ser prosperado, sino que todo
nos saldrá bien. Eso es lo que nos está enseñando el Señor a través de su palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que el Señor le da cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach? Hay un mandamiento. El Señor dejó varios mandamientos. Uno de ellos es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. O sea, el nuevo mandamiento no era amarse unos a otros, porque eso ya estaba establecido. Pero lo que el Señor dice es como yo os he amado. Aquí nos hace llevar el amor mucho más allá de lo que nosotros podemos creer o entender. Ahora, uno de los mandamientos del Señor es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vayan a las naciones y hagan discípulos. Ese es un mandamiento, no es una opción para el cristiano. Los cristianos no tenemos, o los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua Mashiach, ya vemos los cristianos o mesiánicos, no tenemos opción. Aquí no es, ay, Señor, es que yo no tengo palabra, yo no sé predicar, yo no sé enseñar. La Biblia me dice, esto es una obligación. Es un mandamiento y los mandamientos son para cumplirlo. Los judíos tienen 613. A nosotros ya nos cambian los mandamientos porque nosotros hay ciertos mandamientos que ya no tenemos que cumplir porque se cumplieron en Hamashiach, se cumplieron en Cristo. Ahora hay otro nuevo mandamiento que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso lo tenía muy claro el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía claro que su obligación era predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, por Adonai Yeshua Mashiach. Y por eso él dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Mira esto, llega y dice, si predico el evangelio, yo cogí todo el texto para poder entender cuál es la recompensa. Dice, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Me es obligatorio ir y predicar, me guste o no me guste. Dice, y hay de mí si no predico el evangelio. Mira lo que sigue diciendo. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, lo hago porque quiero. Y Sahar, yo puse entre consciente la palabra Sahar, recompensa. Si lo hago de buena voluntad, Sahar, dice en hebreo. Recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Hay una opción, una sola opción, pero hay dos resultados. Número uno, que si lo hago de buena voluntad, voy a recibir mi recompensa, porque lo estoy haciendo porque lo siento, porque amo, porque amo al pecador, como el Señor ama al pecador. Amaos unos a otros como yo os he amado. He entregado mi vida por la humanidad, he entregado mi vida por el pecador, he entregado mi vida para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hacer teshuvá, volver sus ojos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Si el Señor murió por mí y un día alguien, X o Y persona, me habló del amor de Dios, me hizo ver que estaba andando por un camino que a mi juicio me parecía derecho, pero que su fin era un fin de muerte, esa persona me habló y me hizo entender que la única forma de llegar a Dios era a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Era arrepentirme, volver mis ojos a Dios, caminar por el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A ti alguien te predicó. Yo no sé quién te predicó. No sé quién te habló del amor del Señor, no sé quién te habló del amor de Cristo, pero un día lo conociste, le entregaste tu vida, cambiaste tu vida de naturaleza y ahora tú eres salvo o salva por la misericordia de Dios. Somos salvos por gracia y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es por fe. ¿Por fe en quién?
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo puse mi fe en Él, creo en Él. Señor, creo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. E inmediatamente que he creído en mi corazón y lo he confesado con mis labios, yo soy salvo. Inmediatamente. Pero en el mismo momento en que yo he sido salvo, en el mismo momento en que el Señor me ha dado a mi vida nueva, ahora yo tengo una obligación, porque era esclavo del pecado, pero ahora soy siervo de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, ahora mi obligación predicar. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Sahar. Si lo hago de mala voluntad, lo tengo que hacer, me guste o no, porque la comisión me ha sido dada, dice Pablo. Y eso no es solamente de Pablo, era de todos. Si hubiera sido solamente Pablo el que hubiera tenido que ir a predicar el evangelio por todo el mundo, seguramente no le hubiera alcanzado el tiempo para ganar y llevar almas a los pies del Señor. Si hubiera sido solamente los 12, era que cada persona que iba conociendo al Señor inmediatamente salía a predicar el mensaje del evangelio, es decir, Jesucristo es el Señor, Yahshua es Hamashiach. Y entonces la gente volvía a Dios y el Señor les daba la recompensa. Luego dice, ¿cuál es mi galardón? La palabra galardón que se traduce ahí como galardón es sahar. La misma palabra. ¿Cuál es mi recompensa? Aquí Pablo está diciendo, ¿cuál es mi recompensa? Porque si lo hago de buena voluntad, lo estoy haciendo de buena voluntad, ¿cuál es mi recompensa? Estaba pensando Pablo en que su recompensa sería tener riquezas, que la recompensa sería tener bienes, que la recompensa de él sería tener una vida abundante y relajada. No, ese no era el pensamiento de Pablo. Para Pablo, la recompensa, el galardón, el sahar para Pablo era que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Te das cuenta? Para Pablo, lo que menos le importaba a Pablo eran las riquezas físicas. Lo que menos le importaba a Pablo era el dinero. Lo que menos le importaba a Pablo eran las posesiones. A Pablo no le interesaban. Si a Pablo le hubieran interesado las posesiones, no se hubiera convertido al evangelio. No hubiera aceptado al Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach. No lo hubiera aceptado, ¿por qué? Porque en la posición que Pablo estaba, era una posición donde él iba a escalar mejores posiciones, mejores puestos, por así decirlo, y definitivamente mejores salarios. Era un hombre que era miembro del Sanedrín. Era un hombre que se había, como dicen algunos, quemado las pestañas. Es decir, tú que has quemado las pestañas. Había estudiado los pies del más grande maestro de la época llamado Gamaliel. No tenían nada que perder. Y en el momento que él acepta a Adonai Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador, dice, todo lo que yo tenía, todos mis títulos, todas mis posesiones, todo lo que yo era, lo he tenido por basura, por amor al nuestro Señor Jesucristo, por causa del Evangelio. ¿Te das cuenta de esto? Y la palabra que dicen, que utiliza por basura, es una palabra fuerte, que aquí la traducen por basura para suavizar el idioma, para que no nos ofenda. Pero si nosotros la leyéramos como dice, entonces seguramente sería una palabra. Pero aquí no, eso se usa simplemente porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, habla claro. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, como decía alguien, no se negocia. Dios es intolerante. Escuchaba un pastor que decía, Dios es intolerante porque Dios no tolera el pecado.
Dios no tolera la idolatría, Dios no tolera la hechicería, Dios no tolera la maldad. Dios llama las cosas por su nombre. Y aquí Pablo dice, mire, a mí sus riquezas no me interesan. A mí no me interesa que ustedes me den ofrendas. A mí no me interesa que ustedes me den diezmos. A mí no me interesa que ustedes me den primicias. Lo que yo estoy haciendo es presentarles a ustedes gratuitamente el mensaje del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, de gracia recibisteis, da pues de gracia. A ustedes recibieron el mensaje gratuitamente. ¿Sabe cuántos de estas personas que se hacen llamar apóstoles, estos apostolillos de hoy en día, que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar grandes hombres del evangelio que predican por ganancias deshonestas? ¿Sabe cuánto les costó a ellos el mensaje del evangelio cuando a ellos les predicaron? Nada. Vino alguien, les habló, entregaron su vida al Señor y se hicieron grandes y se hicieron poderosos y se hicieron, empezaron a coger el mensaje del evangelio como un negocio de ganancias deshonestas. Son de los que medran. ¿Saben lo que es medrar? Ganarse las cosas de una manera deshonesta. Medran el evangelio. Negocian el evangelio, predican por ganancias deshonestas, tuercen el evangelio, lo falsifican para que aquellas personas que van a esos circos, a esas personas que van a esos espectáculos donde hacen shows de toda clase, les dejen sus ganancias, les roban a la gente su dinero en nombre del Señor y hacen que el nombre del Señor sea blasfemado por causa de ellos. Pablo dice, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa no es tu dinero. A mí lo que me interesa es tu alma. A mí lo que me interesa es que tú te arrepientas. A mí lo que me interesa es que tú seas salvo. A mí lo que me interesa es que tú tengas vida eterna. A mí lo que me interesa es que tú no perezcas. Ese es mi galardón. Si ustedes se salvan, con que ustedes se salven, esa es la visión de Pablo. Ese es mi premio. Ese es mi sahar. Solamente sálvense. Él decía, mire, yo quisiera ser maldito. Anatema, él decía, por causa de mis hermanos. Si por causa de mis hermanos, si para la salvación de ellos, del pueblo de Israel, yo tuviera que volverme maldición, me haría maldición para que ellos se salvaran. Así me tuviera que condenar yo. Esa es la visión de Pablo. Porque era el amor de Pablo hacia su pueblo, a sus hermanos, al pueblo de Israel. Esa era y para él era suficiente. Para mí, mi recompensa, mi sahar, es que ustedes sean salvos. Si ustedes son salvos, si ustedes van a la presencia del Señor, para mí eso es suficiente. Y luego sigue diciendo allí, en Mateo 10:42, el Señor dice, mire lo que dice el Señor en Mateo 10:42. Dice, y cualquiera, esto lo dice Hamashiach, esto lo dice el Señor Jesucristo, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, ¿cuáles serán los pequeñitos? ¿Los niños? No sé. Vamos a ver. Un vaso de agua fría a un pequeñito de estos. Un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo. O sea que los pequeñitos eran los discípulos. De cierto digo que no perderá su recompensa, su sahar. Mire, el Señor dice, mire, a cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos. ¿De quién está hablando? De los discípulos. De los discípulos. El Señor no dice cualquiera que le dé un vaso o un banquete a uno de estos mis grandes discípulos, mis grandes apóstoles, mis grandes predicadores. Cualquiera que le dé un buen banquete, Dios yo lo voy a recompensar. Cualquiera que le lleve todo su dinero, que le lleve sus primicias, que le lleve sus promesas, que le lleve su dinero, yo lo voy a recompensar. ¿No? Un vaso de agua. Un vaso de agua.
Simplemente cualquiera que le calme la sed a uno de estos pequeñitos. Mire cómo el Señor a sus discípulos pequeñitos. Nosotros no nos podemos creer grandes. Es que yo soy grande, yo soy el apóstol. Los apóstoles del diablo. Apóstoles del diablo que andan diciendo que Dios los llamó y empiezan a profetizar y todo lo que profetiza se les vuelve en contra. Y todavía, a pesar de eso, la gente sigue creyendo en ellos. En vez de poner la mirada en el Señor Jesús, la ponen en el apostolillo. Ahora el Señor dice, mire, denle un vaso de agua a estos pequeñitos. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, el pastor donde yo iba, él decía, yo me imaginaba, él decía esto, yo me imaginaba predicando en un gran estadio. Esa es la imaginación de este pastor. Dice, imaginaba mi nombre que decía, el gran siervo de Dios, fulano de tal. Afortunadamente puso el nombre siervo. El gran siervo de Dios, fulano de tal, predicando en el estadio tal o cual. Él decía, yo me imaginaba eso, pero un día leyendo la escritura, encontré un texto bíblico que me decía, y cuando hayas hecho todo esto que te he mandado, di siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer eso hice. Y nos decía el pastor, ¿quién de los que están aquí quiere graduarse de siervo inútil? Nadie. Para nosotros decía, esto es frustrante, que tú quieras ser un gran siervo y después el Señor te diga que eres un siervo inútil. Es que lo que nosotros hacemos al predicar el mensaje del Evangelio, así sea en grandes estadios, así sea en pequeños lugares, eso no nos hace a nosotros grandes, nos hace a nosotros siervos inútiles, porque no hacemos más de lo que teníamos que hacer. No hacemos más. Entonces, ¿pero cuál es el galardón? El Señor dice que cualquiera que le dé a uno de estos sus discípulos no se quedará sin recompensa. ¿La recompensa de quién viene? El Señor. Él es el que da la recompensa. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre, esperando que el hombre nos dé o esperando que porque el hombre fulano de tal nos está pidiendo, entonces Dios me va a dar. No, Dios te da a ti no por la cantidad de cosas que tú des, no por tus riquezas. Dios no nos va a dar a nosotros por las riquezas que nosotros damos. ¿Sabes que el Señor Jesús un día estaba en el templo mirando la gente que echaba ofrendas allá en la alcancía aquella, en el cajón de las ofrendas, y el Señor lo miraba de lejos, y esos hombres bien ricos venían con su buen talid allá, cierto, elegantes, ricos, millonarios, allá eso les brillaba la ropa, y impecables llegaban y ponían toda una gran cantidad de dinero. Y el Señor los miraba. Y entonces apareció una mujer andrajosa. Una mujer vestida con cualquier trapo porque no tenía más. Y esa mujer va y lleva una moneda, un cuadrante. La moneda más pequeña que podía alguien tener. Un céntimo. Y fue allá y la echó en el cajón. Y el Señor los mira y le dice a sus discípulos, ven esa mujer. Acaba de echar, vean cómo el Señor lo veía todo, lo ve todo. Acaba de echar un cuadrante allá en el cajón de las ofrendas. Pues quiero decirles a ustedes que esta mujer ha dado más que todos estos. ¿Te imaginas tú esto? Ha dado más que todos ellos. Señor, o sea, que él dio $1,000. Ese otro dio 500, el otro dio 300, porque es que están sembrando. Esta que va a recibir un cuadrante, un céntimo, ve a darle tú a un apostolillo de estos
o a uno de estas profetas que andan por ahí negociando el evangelio, ve a darle un centavo. Ve a darle un centavo a ver si te lo recibe. Tú vas y le pones un centavo y te maldice. Porque para ellos eso no es dinero. Para ellos eso es una ofensa, es una limosna. Pero el Señor es el que mira el corazón. Y dijo, miren, estos que han dado grandes cantidades de dinero han dado lo que les sobra. ¿Y saben por qué lo dan? Porque están esperando recibir más de lo que han dado. Esta pobre mujer ha dado más que todos ellos porque ha dado todo su sustento. Esa mujer sabía que la palabra del Señor decía, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Y fue esa mujer y dijo, Señor, no tengo sino este céntimo. Todo, es todo lo que tengo. Pero yo te lo voy a dar a ti, porque tú me lo pediste. Lo dio de corazón. Lo dio de corazón, no estaba esperando nada a cambio. No estaba sembrando para que el Señor le diera, le multiplicara por 100. Es los que siembran esperando que Dios les dé 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 veces más. Esa gente son personas que están dando es por un interés mezquino, miserable. Son personas que dan solamente esperando recibir. Y ya recibirán, dice el Señor. Ellos ya tienen su recompensa. Ellos ya tienen su recompensa. Porque el Señor lo que conoce es el corazón del hombre. Nosotros miramos lo que tenemos delante de nosotros. Qué bien viste, cómo viene, cuánto deja, cuánto no deja. Hay pastores que están pensando más en los diezmos y las ofrendas que lo que vale el alma. Entonces no les importa que el hermano, la hermana, que el hermano sea un adúltero, un fornicario, un mentiroso, porque está dejando buenos diezmos. Entonces le pasa como aquel de por allá que tiene una iglesia allá grande en los Estados Unidos que dice que él no habla de pecado, que él es un motivador. ¿Cómo se le ocurre que él va a hablarle a la gente de pecado, hacerlo sentir mal? ¿Por qué? Porque lo que le interesa es su dinero. Ahora, el Señor nos da nuestra recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El Señor nos va a dar una recompensa. Nos da una recompensa de acuerdo a cómo nosotros estamos obedeciendo su palabra. No la palabra del pastor, no la palabra del apostolillo, no la palabra de la supuesta, por allá, ¿cómo es que se le dice? La profeta aquella que anda diciendo por allá que Dios la llevó por allá a Israel y allá al tiempo de la crucifixión. No, eso no es lo que digan ellos, es lo que dice la palabra. Si yo obedezco la palabra, conozco la palabra, escudriño la palabra, vivo la palabra, entonces voy a recibir de Dios la recompensa. Ahora, la recompensa del Señor es mucho más allá que algo físico, es algo más allá de lo físico y a lo espiritual. Ahora vamos a ver lo segundo. Entonces, lo primero que el Señor me promete a mí es recompensarme. Y lo segundo que Dios me promete a mí, te promete a ti, si estás andando en la voluntad del Padre, en la voluntad del Hijo, en la voluntad del Espíritu Santo, es honrarte. Honra. Mira lo que sigue diciendo. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora, voy a leerlo como dice la Reina Valera. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. La palabra, la traducción de morará, la traducción que tiene la Reina Valera es de la palabra sabal. Sabal no es morar, sino honrar. Ahora me honrará mi marido, porque le ha dado 6 hijos y llamaré su nombre Zabulón. Ahora Zabal. Eso es lo que significaba Zabal. Me honrará. Ahora Zabal,
Algo interesante en el hebreo, alguien decía que el hebreo es como cuando nosotros escuchamos hablar a los indios, ¿cierto? Los indios no le dicen a usted, yo me llamo fulano de tal. Los indios dicen, yo soy el fulano. Los indios dicen, tú ir allá. Esa es la forma. El hebreo es muy parecido. El hebreo dice, yo ser, tú ir. Son palabras, son más, no se expresa tanto, no es tan expresivo. Le faltan a veces, muchas veces, por eso cuando leemos en la Biblia, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiene que utilizar esa palabra, que son los somajin y haaretz, que es cielos y tierra, para expresar lo que es el universo. Ellos no tienen una palabra para expresar universo o cosmos. Entonces, todo dice los cielos, somajin y haaretz, la tierra, y haaretz. Entonces, aquí lo mismo pasa. Ahora, Sabal, me honrará, no morará, me honrará mi marido porque le ha dado a luz 6 hijos llamados nombres. La palabra honrará es Sabal. Esa es la palabra, Sabal en hebreo. Y por eso le pone Zabulón, para darle un sonido similar a la palabra. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el Señor nos da a nosotros honra. Ahora me honrará mi marido. ¿Cuál es su marido? ¿Cuál es nuestro marido? El Señor es nuestro marido. Nosotros somos como una novia ataviada para su marido. La iglesia es la novia de Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Es la novia. Y entonces aquí hay algo interesante. El Señor, cuando nosotros estamos dando a luz. ¿Sabe lo que es dar a luz, cierto? Es tener hijos. Es tener hijos. Es que nosotros tenemos que ir allá. Alguien decía, no, el pastor no es el que tiene hijos, son las ovejas. Pero yo, al igual que ustedes, yo puedo ser pastor, pero soy oveja. Tenemos que llevar y dar a luz, llevar la luz del mundo. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos que brillar, no brillamos con luz propia, nosotros brillamos con la luz de Cristo porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, obedecemos la palabra del Señor, estamos predicando el mensaje del Evangelio, estamos meditando en la palabra de Dios, estamos predicándola, estamos viviéndola. Ahora, el Señor no solamente nos recompensa, sino que también nos honra. ¿Sabías eso? ¿Que Dios te honra? ¿Sí sabíamos que Dios nos honra? Mira lo que dice el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, en Juan capítulo 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, no predica mi palabra, eso es servirle. Si alguno me obedece, si alguno actúa conforme a mi mandamiento, sígame. ¿A quién tenemos que seguir? Y donde yo estuviere, mira lo que, vean lo tremendo, dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿En dónde está el Señor Jesús? Está aquí, pero ¿en dónde más? En el corazón, pero él tiene allá, está en la presencia del Padre. Ahora, Él lo llena todo en todo porque es Dios. Cuando alguien me dice que Jesús no es Dios, entonces esa persona no está honrando al Hijo. Está contradiciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra de Hashem, la palabra de Dios, me dice que Jesús es Dios. Lo dice desde Génesis hasta el Apocalipsis, me lo recalca que Jesús es Dios. Entonces, Él está allá en la presencia del Padre, dice, donde yo estoy, allí también estará mi servidor. ¿Y sabe lo que dice? Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Te das cuenta de esto? Que el Señor nos honre a nosotros. ¿No somos nosotros los que tenemos que honrar al Padre? Señor, toda la honra, la gloria, la alabanza es para ti. Señor, aquí estoy. No soy nada, no soy nadie. Simplemente un siervo tuyo. Aquí el Señor me está hablando de siervo. Aquí el Señor me está diciendo que yo sea el líder.
Aquí el Señor no me está diciendo que ahora yo, no, siervo, siervo, siervo. El Señor siempre nos llama siervo. Ahora alguien viene a decir, no, es que el Señor ya no llama siervos porque dice, ya no se llamará siervos sino amigos. Entonces con un texto bíblico, el texto bíblico que me conviene para decir que ya no soy siervo, el único texto bíblico que me conviene y el resto no me conviene. Eso es lo que enseñan aquellos que dicen que ya no somos siervos. Siervo. Si no es siervo, no sirve. Si no trabaja, no sirve. Si no le está trabajando al Señor, no sirve. Dice, si alguno me sirve, ¿sabe lo que es servir? Es trabajar, es hacer la voluntad del Padre. Cuando yo contrato a alguien para que me sirva, si lo contrato para que cocine, tiene que cocinar. Si lo contrato para que friegue los pisos, tiene que fregar los pisos. O si a mí me contratan para hacer un oficio, tengo que hacerlo, ese es mi servicio. Y el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Por qué lo tengo que seguir? Porque soy el siervo. Y el siervo va donde va su Señor. Y donde su Señor está el siervo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y entonces el Padre ve nuestro corazón, predica el Evangelio, está llevando el mensaje, está predicando de mí, no se avergüenza de mi palabra, está llevando las buenas noticias, está viviendo, no solamente lo predica, sino que lo vive, lo medita, la escudriña mi palabra. Entonces me está sirviendo y como me sirve, entonces sígame. Y donde yo esté, usted también estará. Y hay algo interesante. Y entonces el Padre lo honrará. El Padre lo honrará. ¿Sabe lo que hace el Padre? Dice, este es mi hijo. Señor, es un pecador, un cochino pecador. Sí, es pecador. Pero es mi hijo por cuanto aceptó el sacrificio del unigénito, del primogénito, el único hijo que yo tenía, aceptó el sacrificio de él, decidió ser lavado por la sangre que Hamashiach, que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Ahora yo lo justifiqué, ahora yo lo santifiqué, ahora yo lo miro a través de la sangre de mi hijo y yo lo veo como mi hijo adoptado y yo lo honro porque él ha servido en el trabajo de Dios. Entonces Dios no solamente nos recompensa, Dios nos honra. Y donde el Señor Jesús está, ahí estamos nosotros si nosotros le servimos y si nosotros le seguimos. Si no lo estamos sirviendo, no lo estamos siguiendo. Nadie puede decir que sigue al Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, si no le sirve. Señor, te seguiré donde quieras que vaya. Las zorras tienen guarida. Y hay algo más, no sé qué más dice, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Señor, si no tienes donde recostar la cabeza, si tú no me vas a dar casa, carro y beca, yo no te sigo. Porque como te hemos puesto la mirada en las cosas de este mundo. Pero el Señor dice, mire, recompensa, número uno, recompensa a los que le obedecen y honra a los que le sirven y le siguen. Ahora vamos a ver, el punto número 3 es añadidura. Añadidura, mira lo que dice, y se acordó Dios de Raquel, versículo 22 al 24, y la oyó Dios, Elohim, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y dice, y llamó su nombre Joseph, Joseph diciendo Joseph. Mire, le llamó su nombre Joseph diciendo Joseph. Puede él añadir. Eso significa Joseph. Puede él. Él es Dios. Por eso aquí la traducción Reina Valera dice, le puso Joseph, añádame Yahweh o Jehová, añádame otro hijo. La traducción de Joseph es puede él añadir. Por eso es que le llama Joseph. Nosotros le decimos José, porque a nosotros ese es el nombre latinizado de Joseph. Pero el nombre en hebreo es Joseph. Y dice, le llamó Joseph diciendo Joseph. Mira, interesante, lo llama Joseph diciendo Joseph, que quiere decir, puede él añadir otro hijo. Puede él añadir. Añádame Jehová otro hijo. Eso es. Ahora, algo interesante
que nosotros venimos diciendo. Entonces, lo primero que el Señor nos da es recompensa, ¿cierto? Dijimos que recompensa, honra, y ahora hablamos de la añadidura. ¿Qué es la añadidura? Algo que se le adiciona, ¿cierto? Si yo resulta que tengo mi hija, yo voy a hablar de una de mis hijas, cuando está pequeña, le compro un vestido y ella crece, pero resulta que yo no tengo para comprarle otro vestido porque soy una persona muy pobre. Entonces, para que el vestido le quede bueno, le añado otro pedazo para que ese pedazo le cubra la parte que le falta. Eso es lo que sucede con Dios. Dios nos recompensa, Dios nos honra y Dios nos da las añadiduras. Las añadiduras. ¿Cuáles son las añadiduras? ¿Cuáles son las añadiduras? ¿Qué es lo que Dios añade a nuestra fe? ¿Qué es lo que Dios añade a nuestro servicio? ¿Qué es lo que Dios añade a nuestra obediencia? Mira lo que es interesante, como el Señor lo dice en Mateo 6, 31, 33. Esto es interesante. Dice el Señor, no os afanéis, no se angustien, no sientan opresión en el pecho, ni empiecen a sentir que les va a dar un paro cardíaco. Así es sencillo. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿No es eso lo que nosotros necesitamos normalmente? La comida, la bebida y el vestido, y también el todo tipo de sustento. Aquí está hablando del sustento. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿sabes quién son los gentiles? ¿No? Los gentiles es la gente del mundo, son los que no tienen a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach en su corazón, los que no son pueblo de Dios, los que están excluidos del pueblo. Es que el judío no es el descendiente de Israel, del directo de Israel. Judío, nosotros lo hemos hablado claramente, judío es el que lo es en el corazón, el que la alabanza sale de lo más profundo de su corazón, que alaba, glorifica y exalta el nombre del Señor, porque eso significa Judá, el que alaba. Y no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Entonces, yo ya cuando acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, a Adonai Yeshua HaMashiach en mi corazón, dejé de ser un gentil para ser parte del pueblo de Dios. El gentil es el que no conoce al Señor. El gentil es el que anda en el mundo sin saber para dónde va ni por qué está aquí y que está pensando y afanado en enriquecerse. Gentil es el que va a estos circos a dejar su dinero pensando que en esos circos, al dejar su dinero, Dios los va a bendecir. Ese es un gentil. ¿Por qué? Porque es una persona convencida, pero no convertida. Una persona que sabe que la palabra de Dios es verdad, pero que nunca ha cambiado su corazón. Que es igual, el corazón de él es igual al del apostolillo. Exactamente igual. Porque el corazón del apostolillo es un corazón que solamente piensa en las cosas de este mundo, en las riquezas terrenales, en llenarse los bolsillos, en tener casa, carro, yate, avión privado. Ese es el corazón del apostolillo. Y la única forma que el apostolillo puede enriquecerse sin trabajar es engañando al pueblo, llevándolo a creer que todo lo que él dice es porque Dios lo dijo, pero es la mentira del diablo para robarle lo poco que tiene. Entonces son personas que no conocen al Señor, no conocen ni siquiera, creen, pero no conocen la palabra de Dios. Sufren de analfabetismo escritural, no la conocen, no saben dónde está la palabra, qué dice la palabra de Dios, y todo lo que le dice el apostolillo se lo tragan entero. Un apostolillo que medra
O sea, que gana a través del evangelio con ganancias deshonestas y que falsifica la palabra de Dios. Eso es lo que hace el apostolillo. Gana con ganancias deshonestas y falsifica la palabra de Dios diciendo, siembra, promete, da tus primicias y Dios te va a bendecir. Y la gente que no conoce la palabra y le crea al apostolillo le deja todo. Pero el Señor dice, mire, no se afanen, no se afanen, no se angustien. No se angustien por tener riquezas, eso lo piensan solamente los gentiles, los que no conocen al Dios vivo. Ellos están pensando, tienen su mirada puesta en las cosas de este mundo. Pero el Señor dice, pero, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, vuestro Abacadosh, pues dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Será que Dios no sabe lo que nosotros necesitamos? Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y el Señor le dice, mire, no se angustie, no se preocupe, no tengan afán, descansen en mí, dice el Señor. ¿No dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Descansen en mí. Simplemente déjenme todas sus cargas. No se afanen, porque los afanes es para los gentiles, no para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar angustiados y preocupados. No tenemos por qué hacerlo. Dice, más buscad. Aquí esta es la parte clave. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando yo voy a la presencia del Señor por lo que Él es, por lo que Él hizo, por lo que yo soy, entonces yo voy de una forma correcta, por lo que Él es Dios, por lo que Él hizo, sacrificio de la cruz, salvación, por lo que yo soy, un siervo, simplemente un servidor y un seguidor, por lo que yo estoy, la salvación no es por obras, pero la recompensa, el Señor me va a recompensar porque la salvación, la fe, produce buenas obras. No por obras. Pero ahora el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Empiecen a escudriñar las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, no a algo, a todo lo que en él está escrito, y entonces harás tu camino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo busco? A través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Yo no puedo llegar al Padre si no tengo al Hijo. Nadie, absolutamente nadie, por religioso que sea, por más que estudie la Torá todos los días, por más de que vaya a la sinagoga, por más de que guarde día de reposo, por más de que haga esto, aquello, que por más de que cumpla las 613 misbot que están escritas en la Torá, los 613 mandamientos, por más de que los cumpla, si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Religiosos. Pero el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y si el Señor dice que nadie es nadie, tiene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir a la presencia de Dios el Padre, del único Dios verdadero, del único Dios único y verdadero. Nadie puede ir a la presencia de Dios el Padre si no es a través de Dios. Puede ser todo lo religioso que quiera. Puede ser todo lo judío que quiera. Puede ser circuncidado. Puede ser que guarde la Torá. Puede ser que, bueno, la Torá, si la guardara, conocería al Hijo. Puede ser que vaya a la sinagoga. Puede ser que haga todo lo que sea. Puede ser musulmán. Puede ser católico, cristiano, protestante. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Pero si yo tengo al Hijo, entonces yo busco primeramente el reino de su justicia. Y entonces, toda las cosas me son añadidas. Todas. Entonces yo voy a poner mi mirada en el Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua HaMashiach. Pongo mi mirada en Él. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, puestos
capítulo 12, perdón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿En quién tengo que poner mis ojos? En Jesús. ¿Quiero yo que el Señor me recompense? Tengo que poner mis ojos en Jesús. Quiero que el Señor me recompense, tengo que actuar conforme a su voluntad. Quiero la bendición de Dios, tengo que obedecer a su palabra. Quiero que el Señor me honre, tengo que servirle al Señor. Tengo que seguirle. Y quiero que el Señor me dé sus añadiduras, simplemente tengo que buscar su presencia. Si yo aprendo eso, entonces podemos entender que la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza. Hay algo interesante, con eso quiero terminar, a pesar de que no somos judíos, o no somos judíos de religión. Hay algo interesante que a mí lo que aprendo. Ellos dicen que la pernasá, ¿saben lo que es la pernasá? Es el sustento diario. Eso se llama pernasá. Dicen que la pernasá, el sustento diario, Dios le da el sustento diario a todo el mundo. Eso se lo da a todo el mundo. Pero que la pernasá rinde el doble con la verajá. ¿Qué es la verajá? La bendición. Es interesante, ellos dicen la palabra verajá, yo creo que ya lo hemos compartido. Esa palabra verajá, cada letra de la palabra verajá, bendición, cada letra vale el doble de la anterior. Por ejemplo, la palabra antes de que viene de esta es Alef. Alef vale 1, la que sigue para verajá vale 2, y así sucesivamente. Entonces ellos dicen, la pernasá, o sea, el sustento diario, con la verajá, con la bendición de Dios, rinde el doble que cuando no la tiene. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, entonces el Señor siempre, Él le dará a uno conforme a sus riquezas en gloria. Estoy hablando de cosas materiales. Las cosas espirituales ya nosotros sabemos que tenemos la vida eterna, porque donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Pero las cosas materiales, las añadiduras, el Señor nos la va a dar con una bendición doble si aprendemos a poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Ahora ya vamos a concluir cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo estamos nosotros actuando delante del Señor? Dice, ¿cuál es mi recompensa? ¿Qué es lo que tú estás esperando que Dios te recompense? ¿Cuál es mi recompensa en el Evangelio? ¿Qué estoy esperando que Dios me dé por obedecerle a Él? ¿Que me dé riquezas? ¿Que me dé buena vida? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué es lo que espero del Señor? La salvación, Señor. Amén. Que nosotros nos recompensa que por lo menos, escúchame esto, en nuestro diario caminar, le prediquemos, aunque sea a una persona, el mensaje del Evangelio. Que le podemos decirle que Dios le ama y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuál es mi recompensa? Pablo dijo que predicando presente gratuitamente el Evangelio, el Evangelio de Cristo. ¿De quién procede mi honra? ¿Quién me está honrando a mí? ¿De quién espero yo que me honre? ¿Quién esperas tú que te honre? Estamos esperando que venga, como cierto pastor que por ahí escuché eventualmente, dice, vino fulano de tal que escuchó acerca de nuestro ministerio. De nuestro ministerio. Yo no necesito que nadie venga a decirme que escuchó acerca de mi ministerio, ningún grande. Venga a decirle, yo escuché tu ministerio, seguramente para nosotros somos poco para ellos. Pero yo no lo necesito a ellos. Tú no los necesitas a ellos. Tú necesitas, no que te venga otro a decirte, wow, qué grande eres, qué poder, cómo predicas, cómo tumbas gente, cómo los despellejas. No, no necesito. Yo necesito que mi honra, tú necesitas que tu honra venga a la presencia del Padre. Si tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Él te va a honrar. Y Él dice que Él nos levantará alto, muy alto. Y para terminar, ¿en quién he puesto mi mirada? ¿En quién o en qué he puesto mi mirada en este mundo? ¿En quién hemos puesto nuestra mirada? ¿En quién tenemos o en qué? ¿Mi mirada está puesta en las riquezas de este mundo? Mi mirada está puesta en
en tener o hacer o tener títulos. ¿Qué está? Está puesta mi mirada en el Señor. Decía una canción: si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se atribula y no puedo ver la luz. ¿Quién tenemos? Vamos a terminar de esa manera, vamos a darle gracias al Señor. Bendito el nombre del Señor, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que haya sido bendición para nuestra vida, que nosotros podamos aprender que de la presencia del Señor tenemos esa herencia, tenemos esa honra que el Señor nos va también a recompensar, nos va a honrar y nos va a dar nuestras añadiduras. Bendito Padre y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido, Señor, compartir este mensaje de tu palabra, Señor, a través, Señor, no solamente, Señor, aquí con los que estamos reunidos, Señor, sino también a través del Internet. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que esta, Señor, tu palabra, tu debar, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Señor. Que, Señor, nosotros podamos pensar, Señor, que cuál, Señor, va a ser nuestra sacar, Señor, Dios mío. Cuál es nuestra recompensa, Señor. Que podamos saber, Señor, que nuestra recompensa, Señor, Dios mío, sea, Padre Santo. Señor, predicar gratuitamente tu palabra, Señor. Señor, saber, Padre Santo, que cada vez, Señor, que nosotros calmamos, Señor, la sed, Señor, la sed de Dios, Señor, de una persona, Señor, Dios mío, de una persona que tiene necesidad de ti, Señor, Dios mío, que cada vez que nosotros le demos a beber de tu palabra, Señor, ellos, Señor, Señor, vendrá nuestra recompensa de parte tuya, Señor, que tú nos honrarás, Señor, si te servimos, si te seguimos, Señor, Dios mío. Oh, Padre Santo, y gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que nuestra bendición, Señor, no está, Señor, en los bienes que nosotros poseemos, Señor, sino que la bendición, Señor, que viene de ti, Señor, es la que enriquece, Padre Santo, y la que no añade tristeza con ella, Padre. Gracias te damos, Señor, Dios mío, por los que estamos aquí, Señor, Dios mío. Que tu palabra, Señor, Dios mío, quede sembrada en nuestros corazones, Padre Santo, y, Señor, y que la podamos hacer viva, Señor, que germine, Padre Santo, para que esa palabra, Señor, Dios mío, nos haga prosperar y que todo nos salga bien, Señor. Mira, Señor, las personas que a través del Internet, Señor, puedan ver este video, Señor, puedan ver este mensaje, que puedan, Señor, entender, Señor, que solamente, Señor, en ti hay salvación, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y por el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Padre. Amén y amén, amén, amados, el Señor les bendiga. Entonces, de esta manera llegamos al final.